En nuestro último mensaje hablamos sobre 7 verdades sobre la guerra espiritual. Hoy queremos hablar sobre 3 armas poderosas de guerra espiritual. Es una verdad que estamos en una guerra espiritual contra demonios mismos que quieren destruir. Pero en esa guerra tenemos 3 armas poderosas que podemos usar para derrotar al enemigo y salir victoriosos. La primera arma de la que te estoy hablando es la oración. Jesucristo dijo en Mateo 26, versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos habla de 2 verdades en cuanto a la oración. Número 1, la oración nos ayuda para no caer en tentación. Todos vamos a ser tentados. Hasta Jesucristo mismo fue tentado. Pero a través de la oración nos fortalecemos en el Señor y podemos, igual como Jesús lo hizo, derrotar la tentación. No caer en tentación. Jesucristo, que oraba y que no cayó en tentación, también nos dice a nosotros: velad y orad para que no entréis en tentación. La segunda cosa que nos dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. En otras palabras, el Espíritu Santo desea, nos impulsa a que oremos, obedezcamos al Espíritu Santo de Dios. Y conforme obedecemos al Espíritu que también gime dentro de nosotros por la oración, nuestro espíritu se fortalece. Y eso hace que podamos vencer la tentación, que podamos vencer la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero aunque la carne sea débil, conforme oramos, nuestro espíritu se fortalece y podemos vencer los deseos de la carne. Ese deseo de la carne, esa cosa con la que estás batallando, con esos malos hábitos, ese pecado, velad y orad para que no entréis en tentación, para que seas fortalecido en tu espíritu, para que puedas vencer los deseos de la carne. La oración, una arma poderosa para vencer al enemigo. Otra de las cosas que hace la oración, dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. En primer lugar, notamos varias cosas. Aquí nos habla de la oración eficaz del justo. Mucha gente dice: bueno, pero yo no soy justo. No está hablando de ser justo en nosotros mismos, porque en nosotros mismos ninguna persona es suficiente justo por nosotros mismos para entrar en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que en nosotros mismos no hay justo ni aún uno. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios, como que si nunca hubiésemos pecado. De manera que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. En tu corazón eres una nueva criatura, en tu espíritu eres una nueva criatura, eres justo. Quizás no todavía en tu mente, no todavía en tu cuerpo, pero en tu espíritu eres totalmente justo. Eres como que si nunca hubieras pecado delante de Dios. No es por tu propia justicia, no, es por la justicia de Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Por causa del pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, pero por causa de la obediencia de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, todos hemos sido declarados
justos. ¡Aleluya! Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Si has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, acepta tu justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Pero la segunda cosa que dice este versículo en cuanto a la oración eficaz. ¿Qué significa la oración eficaz? La oración que produce. La oración que produce del justo puede mucho. ¿Cuál es esa oración que produce? ¿Cuál es esa oración eficaz? Esa oración eficaz es esa oración que hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Es esa oración que hacemos tomando las promesas de Dios, clamando las promesas de Dios, hablando las promesas de Dios. Así como Jesucristo, Él habló la palabra de Dios y le dijo al diablo: escrito está, y venció a Satanás. Pues la oración eficaz, esa oración que tiene la palabra de Dios en la boca, también puede mucho en contra de las artimañas del enemigo, en contra de Satanás. Esa es nuestra espada del Espíritu, la palabra de Dios. Una oración eficaz es una oración en la que tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. No es una palabra de duda, es una oración de fe. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la oración? La oración eficaz es una oración en la que nos metemos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesucristo hablando, Él dijo: mas tú cuando ores, no dice si acaso oras, no, cuando ores, todos los días debemos orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Quiero que notes esa palabra, aposento. Cuando habla de aposento, aunque está hablando de un lugar específico, quizás te gusta orar en la recámara, quizás te gusta orar en el closet. Yo no sé dónde tú acostumbras orar, pero cuando habla de aposento, no está hablando meramente de la recámara o del closet. Cuando habla de aposento, está hablando de entrar en la presencia de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios, cerrado la puerta, tú y Dios, en otras palabras, que nadie te moleste, porque estás en comunión con Dios. No dejes que el teléfono te moleste, no dejes que nada te distraiga. Y ahí en oración, en comunión íntima con Dios en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará en público. Otra de las cosas en cuanto a la oración: ora con la palabra de Dios en tu boca. Juan capítulo 15 versículo 17 dice así, Jesucristo hablando: y si permaneces en mí, o sea, en su presencia, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa de Dios en cuanto a la oración! Si permaneces en mí, si te metes en mi presencia, si caminas conmigo y mis palabras permanecen en tu boca, si hablas la palabra, si crees la palabra, si confiesas la palabra, si la palabra es viva dentro de ti, pide lo que quieras y te será hecho. La palabra de Dios en oración en tu boca, escúchame bien, tiene tanto poder como la palabra de Dios en la boca de Jesús. Cuando Jesús hablaba la palabra, cuando Jesús hablaba, Él hablaba la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, tiene tanto poder como la palabra de Dios en la boca de Jesús. Otra cosa más en cuanto a la oración: cree que lo ha recibido. ¿Cómo? Así lo dice Marcos 11:24. Jesucristo otra vez hablando dice así: por eso les digo, cuando oran, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo y lo obtendrán.
Desde el momento que estás orando, cree que ya lo recibiste. Cree que ya lo estás recibiendo. Cree que ya es tuyo y lo tendrás. ¿Cómo que lo voy a creer si no lo miro? Porque lo recibes primero dentro de tu espíritu y luego se manifiesta en lo natural. Si recuerdas en el libro de Josué, Dios le dijo a Josué: mira, Josué capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante: mira, yo te he entregado a Jericó con sus varones de guerra. Nota cómo le dijo: ya te entregué a Jericó. Jericó todavía no estaba en las manos de Josué. Es más, había varones de guerra todavía ahí. El enemigo estaba todavía en Jericó. Pero Dios le dijo: mira, ya te he entregado a Jericó. Cree que ya es tuyo y lo recibirás. Este es otro principio bíblico. Cree que ya es tuyo. ¿Dónde? En tu espíritu. Y cree que ya es tuyo dentro de ti. Y con el tiempo se manifiesta. Creo que por las llagas de Cristo Jesús ya has sido sanado. Y después la sanidad se manifiesta. Cree que lo has recibido y lo tendrás. ¡Wow! La Biblia nos enseña también que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad, Dios ya no las dio. No la va a dar, ya no las dio. Cree que has recibido y lo recibiráis. Cuando ores, cree que has recibido y lo tendréis. Ese es otro de los secretos de la oración. En Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 nos dice algo más. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está la situación, dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esta escritura! Ahí nos dice claramente que la confianza que debemos tener en Dios es que cuando oremos obviamente de acuerdo a su voluntad. Y si oramos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que dice su palabra, Él nos oye. Entonces, si ya sabes que Él te oyó, escúchame, ya tienes lo que has pedido. Es mío, es mío, es mío. Ya lo tengo en el nombre de Jesús. Sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Bueno, pues el tiempo se me acabó, no pude pasar a la segunda cosa, pero ya te hablé en cuanto a una de las armas poderosas, que es la oración. Mañana te hablaré de otra de las armas poderosas, que es el ayuno. Y si hay el tiempo, te hablaré sobre la última arma poderosa que quiero hablarte, que es la palabra de Dios. Hay 3 armas poderosas: oración, ayuno y palabra de Dios. Y con eso te enseñaré mañana que no hay nada imposible cuando agarras estas 3 cosas: oración, ayuno y palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Glorifícale a Dios. Padre, te doy gracias por el arma poderosa que nos has dejado de la oración. Ayúdanos a orar todos los días, mi Señor Padre. Velad y orar, Señor, todos los días para no caer en tentación. Señor, ayúdanos a orar esa oración eficaz con la palabra de Dios en nuestra boca. Ayúdanos a entrar, Señor Padre, en tu presencia cuando oramos, mi Señor. Te adoro, te alabo, siento tu presencia en estos momentos, mi Señor. Ayúdanos a orar con la palabra de Dios en nuestra boca. Escrito está, escrito está. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias por, Señor Padre, porque nos llevas de victoria en victoria y triunfo en triunfo, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Orando
declarado la palabra. Gracias, Señor Padre, porque yo creo que cuando yo oro, Señor Padre, creo con todo mi corazón que estoy recibiendo desde ya. Creo, Señor Padre, cuando oro, que oro conforme a tu voluntad, y porque oro conforme a tu voluntad, ya tengo lo que he pedido. Aunque no lo mire todavía físicamente, el justo camina por fe y no por lo que mira. Gracias porque es mío en el nombre de Cristo Jesús, y el diablo no robará mis bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, especialmente por aquellos que lo comparten, haz milagros en sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te habla el pastor evangelista Eloy Tamés, y conéctate mañana con nosotros. Dios te bendiga. Aleluya.